Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con este programa, esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos en este lunes, como cada día, con el jorongo al hombro, listo para compartir con ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis, desde luego, en la actualidad cubana, lo que ocurre en Cuba, las noticias de la isla, no importa dónde se publiquen, nosotros las importantes se las tenemos aquí. Además, tenemos también esas informaciones que la dictadura pretende ocultar, ese quehacer de cada día de los cubanos, las actividades de la oposición directamente desde la isla, como nos la reportan periodistas independientes, opositores, promotores de derechos humanos, etcétera, en nuestro segmento La Voz del Pueblo. También, lógicamente, nos actualizaremos en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta. Encontraremos las últimas noticias de la esfera internacional. Jorge Trilla, nuestro productor, nos tiene listo ya lo más importante del mundo de los deportes. Y al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto, claro está, después de enviarles un saludo cordial, afectuoso, lleno de cariño para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este que les habla, Julio Estorino. Ya vamos a comenzar, solo nos falta que ustedes pues nos den una manito en la divulgación, en ayudarnos para que cada día sean más los cubanos que reciben información veraz como la que les transmitimos aquí en Radio República, que escuchen opiniones libres y de esa manera, que cada uno se forme sus propias opiniones, que así es como se comienza a ejercer la libertad. Y con eso, como propósito, vamos ya. Comienza para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Hoy es lunes 3 de febrero del 2014 y aquí están los titulares de las principales informaciones. Reconoce el vocero del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma, que más de 407,000 cuentapropistas cubanos han visto fracasar sus negocios. El Movimiento Cristiano Liberación celebra una importante reunión de sus miembros en un municipio holguinero. Se reúnen en Miami jóvenes expertos en computadoras para compartir ideas sobre el acceso a Internet en Cuba. La bloguera contestataria cubana Joanny Sánchez dice que lanzará un diario digital en la isla. Llegó a Islas Caimán un grupo de 30 balseros cubanos. Por otra parte, las autoridades mexicanas detienen a 11 cubanos en operativos de revisión de autobuses en busca de indocumentados. Y ya que hablamos de México, el expresidente de ese país, Vicente Fox, ha dicho que el régimen castrista es igual a un chupacabras. Lo único que busca es quien le dé dinero gratis. Repito, esto lo ha dicho el expresidente de México, Vicente Fox. En un encuentro furtivo con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, le pide que apoye la demanda de elecciones libres y plurales en Cuba. Y tenemos también que en La Habana una exposición sobre la Biblia atrae a millares de personas. En nuestro segmento de noticias directas desde la isla, La Voz de los Opositores, tendremos a Raúl Rico Pérez desde Pinar del Río informándonos sobre la recién clausurada cumbre de la CELAC. En cuanto a la actualidad internacional, miles de ciudadanos en Venezuela protestan en las calles en contra del gobierno de Maduro por problemas de inseguridad y escasez. Por otra parte, se anuncia que habrá una segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales efectuadas este domingo, tanto las de Costa Rica como las de El Salvador. Y aquí tenemos las noticias deportivas. En el fútbol, el Atlético de Madrid va de líder en solitario de la Liga Española. En el béisbol, Villa Clara al borde del abismo en la Serie del Caribe tras sufrir 2 derrotas. Por otra parte, sectores de la oposición en Venezuela efectúan en la isla Margarita una protesta contra la participación de Cuba en la Serie del Caribe. Los detalles en tan solo unos segundos.
Y aquí están los detalles de las principales informaciones. Más de 407.608 cubanos habían visto fracasar sus negocios por cuenta propia hasta el cierre de noviembre pasado, según reportó el diario oficial del régimen castrista Granma. Los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social toman como punto de partida el año 2010. La cifra de los que actualmente ejercen esa modalidad de empleo no es mucho mayor, unos 444.109. Pese a que el fracaso implica para muchos trabajadores desempleo, deudas y pérdida de ahorros, el diario del Partido Comunista se congratula de que, cito, el panorama económico y social cubano ha ganado diversidad y dinamismo, mientras que el Estado se ha librado de un numeroso grupo de prestaciones menores que representaban una considerable carga económica y ha mejorado sus ingresos gracias a los impuestos. Fin de la cita. La ampliación de las actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia, en su mayoría en el sector de los servicios, es la solución supuesta que encontró el régimen como salida para centenares de miles de empleados estatales que serían despedidos como parte de las cacareadas reformas económicas del dictador Raúl Castro. Las cacareadas reformas económicas del dictador Raúl Castro. Según el Granma, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba agrupan actualmente el 65% del total de los cuentapropistas. Una información aparecida en la página web del Movimiento Cristiano Liberación dice que el 1 de febrero de este año se efectuó un encuentro de trabajo en la calle W. Aguilera, número 80, de San Andrés, en la provincia de Holguín. Los miembros del Movimiento Cristiano Liberación reafirmaron su estatus y compromiso de llevar adelante los principios del movimiento y en general se llegó al consenso de seguir en pos de lograr un plebiscito para nuestro pueblo. Eduardo Cardet Concepción, miembro del Consejo Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, realizó un breve pero conciso análisis actual de la situación en la isla. La nota termina diciendo que es bueno destacar que a varios miembros del Movimiento Cristiano Liberación les fue montada en horas de esa mañana una vigilancia por parte de agentes de policía y de seguridad del Estado para impedir que pudieran participar en la reunión, a pesar de lo cual, pues la reunión fue todo un éxito en cuanto a la asistencia de los miembros de este movimiento. DiarioDeCuba.com reporta que expertos en tecnología se reunieron del viernes al domingo pasado en Miami para compartir ideas que permitieran a los cubanos tener mejor acceso a Internet e información en la isla, que está considerada como uno de los países menos conectados de América. Es común que Cuba censure páginas de Internet que considera inaceptables, como la de blogueros cubanos exiliados o aún de los mismos blogueros independientes de la isla. La bloguera contestataria, Joanny Sánchez, fue la encargada de inaugurar este evento que se conoció como el Jatatón por Cuba y del cual han salido ideas de estos expertos sobre cómo ayudar al pueblo cubano a poderse conectar mejor en Internet a pesar de la censura que les impone la dictadura castrista. Precisamente, hablando sobre este evento, hay otra información que apareció en el Nuevo Herald que dice que la bloguera Joanny Sánchez anunció el viernes en el High Festival que se celebra en la ciudad colombiana de Cartagena, en el norte de Colombia, que lanzará en el primer semestre de 2014 un diario digital en Cuba. Quiero pasar de tener un proyecto personal como lo es mi blog a tener un proyecto colectivo responsable y con un enfoque de acompañar a la sociedad cubana en su transición, una transición sin violencia, sin venganza, donde la gente esté informada para decidir, dijo Joanny Sánchez en un debate en el marco del festival. Más adelante, una vez terminado este compromiso con el festival colombiano, ocurrió la participación de Joanny, como informábamos anteriormente, en el hackathon que tuvo lugar en Miami. Desde las Islas Caimán se está informando que una embarcación de cerca de 9 metros con unos 30 cubanos a bordo atracó en estas islas el domingo y los que venían a bordo dijeron que esperaban poder llegar a Honduras. Los integrantes del grupo, que incluye desde adolescentes hasta jubilados, dijeron que habían salido de la ciudad de Manzanillo en la provincia de Granma. Después de anclar en la isla de Gran Caimán, fueron provistos de suministro y continuaron su viaje. Bajo un acuerdo entre La Habana y Georgetown, firmado hace más de una década, los barcos con balseros cubanos se les permite pasar a través de las aguas de Islas Caimán, siempre y cuando no busquen ninguna asistencia. Funcionarios de esas islas y de Cuba
tienen previsto reunirse para negociar nuevos términos del acuerdo del año 1999. Otra noticia que tiene que ver también con los cubanos que tratan de escapar de la dictadura castrista e ir a otros países, dice que las autoridades mexicanas interceptaron a 245 inmigrantes indocumentados, entre ellos 11 cubanos, en operativos de revisión de autobuses en los estados centrales de Puebla y Querétaro, según dieron a conocer fuentes oficiales. Buen momento ahora, amigos, para nuestra pausa. Vamos a ella. Seguidamente nos pondremos al día en el mundo de los deportes. Más adelante yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid aprovechó el domingo la derrota del Barcelona ante el Valencia 3-2 para ubicarse como solitario líder de la Liga Española de Fútbol con una aplastante victoria 4-0 sobre la Real Sociedad. David Villa puso en ventaja al minuto 38 al Atlético, que con goles en el segundo tiempo de Diego Costa, Joao Miranda y Diego, selló una espectacular goleada en el estadio Vicente Calderón. Antes del partido, hubo un minuto de silencio en honor al fallecido Luis Aragonés, entrenador de la selección española que ganó la Eurocopa en 2008. Y el Real Madrid perdió la oportunidad de ascender a la segunda plaza en la tabla al no pasar del empate en San Mamés ante un gran Athletic de Bilbao que le dominó en la primera parte y luego fue capaz de igualar con un tanto de Ibai Gómez el gol de Yesé que abrió el marcador. El conjunto blanco tuvo que disputar el último cuarto de hora en inferioridad numérica debido a que en el minuto 75 fue expulsado Cristiano Ronaldo por dar un manotazo a Carlos Gurpegui, el capitán local, quien exageró claramente la situación. El Madrid logró igualar al Barça en la clasificación y ahora ambos quedan a 3 puntos del nuevo líder, el contundente Atlético de Madrid. El Athletic de Bilbao, por su parte, con miras a la próxima Liga de Campeones, ha fortalecido su cuarta posición, en la que aventaja en 6 puntos al Villarreal, a la espera de lo que haga el conjunto amarillo hoy frente a Osasuna. Y nos vamos al béisbol, al borde del abismo. Así parece estar el Villa Clara, representante de Cuba en la Serie del Caribe, luego de sus 2 claras derrotas ante los Naranjeros de Hermosillo de México y los Navegantes de Magallanes de Venezuela. Lo cierto es que hasta el momento se ha comprobado una vez más el gran deterioro del béisbol en la mayor de las Antillas, sobre todo en la defensa, el pensamiento táctico del juego y muy especialmente en el área de picheo. 17 carreras permitidas en 16 innings de juego proclaman a gritos que la carencia de buenos lanzadores es un mal endémico en la pelota nacional. Los Naranjeros encabezan la serie, invictos con 2 victorias, seguidos de los Navegantes con marca de 1-0, los Indios de Mayagüez boricuas tienen registro de 1-1 y los Tigres del Licey de República Dominicana marchan con una derrota en una salida, mientras que Villa Clara ocupa el sótano con 2 reveses sin victorias. Y en otro orden de cosas, la prensa local reporta que cerca de 200 personas se reunieron cerca de la entrada de un hotel de Isla Margarita para protestar por la presencia de Cuba en la Serie del Caribe, con diversas pancartas en las que abundaban los lemas políticos. La concentración, presuntamente convocada por sectores de oposición venezolanos, solo pudo llegar a unos 100 metros de la entrada del hotel, pues la Guardia Nacional y la policía local impidieron que los manifestantes pudieran acercarse más. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. Amigos, recordarán ustedes que hace días se informó acerca de cómo el gobierno mexicano había condonado, es decir, perdonado, una deuda millonaria del régimen castrista con el Estado azteca. Hablando al respecto, el expresidente de México, Vicente Fox, dijo: yo no veo para qué estarle perdonando deudas, que se pongan a trabajar los cubanos para ganar su dinero.
Refiriéndose al régimen castrista, el expresidente Fox dijo: es como el chupacabras, lo único que está buscando es quien le dé dinero gratis. Esto lo reportó la revista Proceso en su sitio de internet. Fox, el mandatario mexicano que peores relaciones ha tenido con La Habana desde los años 60, criticó el reciente encuentro entre el actual presidente Enrique Peña Nieto con Fidel Castro y la condonación del 70% de la deuda de Cuba con México. Y también una noticia que tiene mucho que ver con Cuba, desde luego, ocurrida en el ámbito internacional, dice que fue un simple saludo protocolar, un apretón de manos. Esto lo está reportando Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en Madrid. Y repito el comienzo, dice: fue un simple saludo protocolar, un apretón de manos que uno daría de una pasada a los invitados internacionales, el presidente del gobierno español. Aprovechando esta breve deferencia con los más de 20 representantes internacionales de Venezuela, Angola, Suiza, Suecia, Estados Unidos y otros países, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, le recordó a Rajoy que fuimos los primeros de proponer un diálogo entre todos, un diálogo con todos. 25.000 cubanos están demandando elecciones libres y plurales, dijo, refiriéndose a los firmantes del proyecto Varela. Lo han demandado a la ley mediante el plebiscito. Apoye la demanda de elecciones libres. El líder del Partido Popular y presidente español le respondió a Regis Iglesias: sí, eso lo apoyo. Más adelante, Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, le entregó al presidente Rajoy un modesto recuerdo de ese movimiento. Bueno, vamos ahora, amigos, a escuchar las voces que directamente desde Cuba nos reportan el acontecer cotidiano en la isla. Con ustedes, la voz de Cuba, ya aquí en Recuento Informativo. Durante la celebración de la cumbre de los países latinoamericanos y caribeños en La Habana, durante los días 28 y 29, en la provincia de Pinar del Río, hubo una fuerte represión a los opositores pacíficos. Esta represión fue en lo fundamental contra los dirigentes de las diferentes organizaciones que componen la Alianza Democrática Pinareña, que a partir del 28 de enero y precisamente como homenaje al maestro en su 161 aniversario, tomó el nombre de Partido Revolucionario Cubano. Bueno, para la población, nosotros hemos podido salir a la calle después que levantaron el operativo, y hemos contactado con diferentes ciudadanos que para nada les interesó la reunión que se celebró en La Habana con representantes de 33 países latinoamericanos y caribeños, por cuanto la gente no ven que va a haber ninguna solución al problema cubano, como nos percatamos todos que en el transcurso de esa reunión en ningún momento se hizo mención a la presión que en esos días había desatado el gobierno cubano contra la disidencia interna, y tampoco se mencionó por ningún país la situación de la violación sistemática de los derechos humanos. Es reconocimiento del pueblo, y el pueblo precisamente ha estado manifestando en la calle que ha sido una cumbre más de lo mismo, que van a continuar las cosas como están. El hambre en Cuba va a continuar, es la manifestación popular que existe. Desde Pinar del Río, el periodista independiente Raúl Luis Risco Pérez. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. 「
Y ahora con ustedes ya lo último en el acontecer internacional. Comienza ya para ustedes nuestra sección Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. En Venezuela, miles de ciudadanos se reunieron en las calles para debatir una salida democrática a la crisis que padece el país por causa de la inseguridad, la escasez y la deficiencia de los servicios públicos. En más de 50 ciudades se llevaron a cabo asambleas populares en las que los ciudadanos acordaron activar una agenda de protesta contra Nicolás Maduro por considerarlo responsable del caos que aseguran viven a diario. Un grito de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Amas de casa, estudiantes, profesionales y ciudadanos de a pie desahogaron su malestar por la situación de incertidumbre que viven a diario. En nombre de todas las amas de casa, vengo a pedir solución. No se consigue leche, no se consigue arroz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Quiero hablarles en nombre de esos jóvenes que día a día les da miedo salir a la calle porque se sienten inseguros. De esos jóvenes que no encuentran un empleo digno. De esos jóvenes que han caído en manos de la delincuencia y en manos de la inseguridad. Hoy quiero decirles que nosotros los jóvenes no nos vamos a seguir calando esta vaina. Nosotros los jóvenes no vamos a esperar 6 años más para que este gobierno siga destruyendo, siga empeñando el futuro de los venezolanos. La pérdida de la soberanía y la presencia de oficiales cubanos en territorio venezolano fue objeto de crítica. Además de Caracas, en 50 ciudades del interior se replicó la asamblea, cuyo objetivo fue debatir una salida constitucional a la crisis. Una de las conclusiones de la jornada en la capital fue un llamado a marchar el próximo 12 de febrero, Día de la Juventud, contra el caos de la inseguridad, la escasez y la falta de servicios públicos. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, calificó de cinismo el hecho de que el gobierno celebrara los 15 años de la llegada de la revolución al poder, mientras el pueblo padece calamidades. ¡Qué dolor, qué pena, qué vergüenza da que este país, por cuya soberanía pelearon nuestros padres libertadores, este país inmensamente rico, tenga que ver a su pueblo peleando por un paquete de harina o por un pote de leche? El movimiento estudiantil juró echar el resto para cambiar el destino de los venezolanos. Los líderes políticos que impulsaron la jornada popular ratificaron su compromiso con las fuerzas que adversan al gobierno de Nicolás Maduro. Aclararon que lo que buscan es incorporar a los ciudadanos a la lucha por un país de oportunidades y de paz. 2 citas electorales en Centroamérica dominan la actualidad del continente, El Salvador y Costa Rica. En El Salvador, donde la izquierda es guerrillera, que actualmente gobierna el país, logró un 49% de los votos, quedándose al borde de la victoria, pero teniendo que acudir ahora a segunda vuelta. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional sacó así algo más de 10 puntos de ventaja a la oposición de derechas. Y en Costa Rica, donde el opositor Luis Guillermo Solís, gran revelación de la cita electoral, aventajando ligeramente al oficialista Johnny Araya. Ambos se enfrentarán en una segunda fase de los comicios presidenciales después de que ayer los dos rondaran el 30% de los sufragios. Escuchamos a Luis Guillermo Solís. El pueblo fue sabio al escoger con toda claridad, sin ninguna duda, entre el cambio y el continuismo de ayer. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Ayer domingo en Santiago de Cuba se estuvo conmemorando un nuevo aniversario del natalicio del bien llamado León de Oriente, el general del Ejército Libertador José Maceo. Nada más y nada menos que 165 años atrás, este bravo guerrero por la libertad y por los derechos de los cubanos nació de Mariana Grajales, precisamente allí en el corazón de Oriente, en Santiago de Cuba. Déjame compartir algo contigo. Yo tuve el honor de ser muy amigo de Cuca Maceo, Caridad Maceo, bisnieta precisamente de José Maceo, la cual murió aquí exiliada en Miami en el pasado mes de diciembre. La conocí cuando ambos, ella y yo, ella ya una mujer madura, yo un muchacho, estábamos asilados en la Embajada de Uruguay en La Habana, donde trabamos una fuerte amistad maternal de parte de ella, debo decirlo y agradecérselo. Y a mí, un guajirito de Unión de Reyes que llegaba a aquel lugar lleno de cubanos venidos de todas partes de Cuba y de todas las esferas sociales, me sorprendió que de alguna manera una descendiente de los Maceos estuviera allí por el sentido de todo el peso político que esto implicaba. Cuca Maceo me dijo más de una vez que precisamente por ser Maceo
es que ella estaba allí, porque no podía de ninguna manera ningún miembro de su familia identificarse con los desmanes que cometía a troche y moche el régimen castrista, que desde sus inicios es eso precisamente lo único que ha hecho. Pues bien, allí aprendí a admirar a esta mujer y a conocer sobre los maceos, sobre el pensamiento de esta extensa familia decididamente marcada por el amor a la libertad y el respeto al derecho de todos, de los blancos y los negros, de los ricos y los pobres, sencillamente el derecho a la libertad de cada cubano. Hoy, al saber de esta conmemoración en Santiago de Cuba, que viene a ocurrir solamente un mes y pico después de la muerte de Cuca Maceo, mi entrañable amiga, quiero rendir homenaje a su memoria y al mismo tiempo destacar cómo precisamente por ser Maceo, como me decía ella, es que no podía de ninguna manera estar de acuerdo con lo que desgraciadamente todavía hoy ocurre en Cuba. En paz descanse José Maceo, en paz descanse Cuca Maceo. Amigos, terminamos así la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias a ustedes por la sintonía y recuerden que mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí a la misma hora y en la misma frecuencia para compartir con ustedes la edición correspondiente al día de mañana. Hasta entonces y que Dios me lo bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.